esta semana se fusionaron dos empresas líderes en litio en el mundo, que son la yankee Livent y la australiana Allkem. Y ahora van a formar una nueva empresa que se llama NewCo, que va a estar valorizada en $10.600.000, lo que convierte a este ahora conglomerado, bueno, no sé si se podría decir conglomerado porque son solo dos empresas, pero que esta alianza convierte a la nueva empresa en la quinta más importante del mundo, más grande del mundo. Después de una empresa norteamericana, una chilena, que eso es destacable porque Chile maneja su propio litio de manera nacional, y dos empresas chinas. Pero entonces uno tiene que decir, ¿vamos a Argentina o vamos a Australia? No entiendo mucho la pregunta. No, porque digo, tenemos la empresa de litio la quinta empresa de litio más grande. No, o sea, como del verbo tener. Claro. Definamos tener. Claro. Definamos primero tener. Está dura la mano. Bueno, y sacaron un comunicado que dice que, bueno, van a combinar su gama altamente complementaria de activos, proyectos de crecimiento y habilidades operativas de extracción y procedimiento bajo un sistema integrado verticalmente. Esto lo van a hacer después de que terminen 6 meses de papeles, básicamente. O sea, ahora empieza todo un proceso burocrático que lleva una serie de meses. Entonces, por ahora van a seguir siendo dos empresas, digamos, separadas, que cada una tiene su información confidencial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Estas dos empresas son las que operan los únicos dos proyectos de litio que están actualmente en etapa de producción y que exportan litio. Y quiero decir, no es exactamente... O sea, la especificidad es que es carbonato de litio, que quiere decir que es una materia prima sin trabajar. O sea, que se exportan el carbonato de litio. No tiene valor agregado tiene acá. Cero valor agregado. Es solo que encima acá se saca como medio fácil, ¿no? Se saca muy fácil. Pones el agüita ahí, dejas que decante, sí, y te lo llevas. Sí, básicamente. Y no tiene como eso, trabajo argentino de gran escala incorporado. Claro, no hay tecnología y de hecho hay una puja geopolítica en este momento. O sea, estamos en el siglo marcado por la necesidad de transicionar nuestra matriz energética, ¿no? De hacer la electrificación de la economía, que quiere decir que todos los países del mundo necesitan reducir sus emisiones de carbono, exactamente, para reducir la cantidad de energías que implican, bueno, eso, quemar combustibles fósiles. Entonces, como el litio está en auge en este contexto, ¿qué hacen las empresas, qué hacen las grandes potencias mundiales, entre ellas China y Estados Unidos y otras que estamos viendo acá? Intentan agarrarse el litio para industrializarlo en sus propios países y ser quienes tengan la solución a nuestro problema. Esto nunca se ha visto. Nunca lo hemos visto. Esto no me suena de ningún lado en los últimos 200 años. En ningún momento. Esto nunca se hizo con las ovejas ni con nada parecido, jamás en la historia. Jamás. Te compro la oveja y te vendo el suéter. Nunca lo vi. Yo nunca lo vi esto. Es impresionante la inventiva que da este siglo. Es espectacular. Es espectacular. Muy novedoso. Así que, bueno, si bien hay otros proyectos que están actualmente en etapa de investigación, como para empezar pronto, incluso uno que está muy avanzado, que es entretenido, o sea, iba a decir divertido, como que me arrepentí porque es bastante trágico, pero hay un proyecto que vos lo lees en medios y qué sé yo, y dice la empresa minera argentina Exar. Pero si vos te pones a fijarte quiénes son los inversores de Exar... ¡Ay, qué nervios! ¿Qué nervios? ¿Quiénes serán? ¿Qué encontrás? A ver. ¿Qué hay? Está la canadiense Lithium American Corp y la china Ganfeng Lithium, además de Yemse, que esa sería la parte argentina, sí, que es la empresa de litio de Jujuy, provincial. Entonces, bueno, esa es la única participación de la Argentina de manera estatal, provincial en este caso, en la producción de litio para exportación en nuestro país. Es lo único que tenemos, o sea, la única pata que tenemos es ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos empresas se fusionan? Para empezar, pesan más en la mesa de negociación porque tienen un capital más alto. Después, bueno, naturalmente se reduce la competencia que supuestamente debería mejorar los términos de intercambio bueno, como se supone que debería pasar, que el libre mercado nos lleva a que hay más empresas, entonces todas compiten y hay mejores condiciones. Bueno, ¿qué termina pasando? Nunca hay mejores condiciones porque la liberalización del mercado no genera competencia perfecta. Amputada la mano invisible. Amputada la mano invisible, acá tenemos la prueba gráfica, si Dori me acompaña. El meme. Que es como a través de los últimos años
todas las empresas más pequeñas, que igual son empresas muy grandes las que estamos viendo en este medio específicamente, pero son chupadas por 5 empresas, y es lo que pasa también en la industria de la producción de energía. En este caso son todas empresas de producción de alimentos, pero en general es lo que sucede cuando dejas que el mercado se regule solo. Así que bueno, la cuestión es que básicamente el Estado tiene menos margen para negociar de manera bilateral con cada una de estas empresas, y esto que hablaba antes de la confidencialidad de la información tiene que ver con que si el Estado Nacional negocia con una de las 2 empresas y negocia ciertos términos de intercambio, después puede negociar con la otra empresa otros términos de intercambio, y como esa información es confidencial, esas empresas no conocen los términos de intercambio de la otra. ¿Qué pasa ahora? No hay más posibilidad de hacer un mejor trato después de que ya firmaste un tratado. Entonces, bueno, el Estado tiene menos margen para negociar de esta manera y para, también poner cláusulas en los contratos que implican la protección del ambiente y de los derechos humanos de las personas que viven ahí, si fuera algo que al Estado le interesara, que por ahora parece que Pareciera que no. No, dale, está duro la mano, hermano. Está difícil, como sabemos, la industria del litio se chupa el agua de las comunidades locales, comunidades indígenas, comunidades campesinas. Litio en Argentina hay sobre todo en las provincias de Jujuy, Catamarca y Salta, y también hay otros puchitos en algunas provincias, pero esas son las 3 provincias donde hay una cantidad de litio que es la que hace que las potencias se vaden. Acá lo dice el Mastuca, ya lo vimos con las mineras, se llevan todo, dejan contaminación y después ni el 3% quieren pagar. Y de hecho es mucho, veíamos estas imágenes, es como encima lindo el litio. Es hermoso. Es lindo, lo ves y no decís, esto está destrozando la provincia. Lo ves y son unas piletas, y de hecho hay partes que son turísticas de los salares, tanto acá como igual cuando vos vas al salar no podés ver la producción de litio. Yo quise, yo estuve en Uyuni en enero y quería ver las piletas de litio, y le pregunté a todo el mundo y no existe la posibilidad de ver eso. Entonces te llevan, imagínate que el salar es enorme. Acá en América Latina, en el Triángulo de Litio, tenemos, estos son datos que vale la pena repetir todas las veces que sea necesario, tenemos por lo menos el 60% del litio del mundo entero. Entonces también, cuando yo te escuchaba vos antes decir cómo la política se desvive para, digamos, asegurar a Estados Unidos que nosotros vamos a estar para ellos, la lógica es al revés, boludo. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Pero no hay, eso sí que es, más allá de funcionarios puntuales y todo, como que ese trabajo imperial, ese trabajo de soft power también, ¿no? Como psicológico, cultural, todo ese colonialismo histórico, tiene un efecto que, eso sí parece psicológico, ¿viste? Que, obviamente que después nadie hace nada gratis, ¿no? Obviamente. Pero como que hay una lógica de dar por sentado que los yanquis es lo nosotros, es como una identificación, una identidad. Bueno, hay estudios, en América Latina hay muchos estudios académicos sobre la dependencia y sobre, estos esquemas, y hay estudios, en este momento fue Escudés, un académico argentino, Carlos Escudé, muy famoso, que él planteaba que había un tipo de realismo. El realismo es una corriente de las relaciones internacionales, no me quiero meter tan en modo nerd, pero básicamente como que planteaba que hay gobiernos de América Latina, como una representación del sur global, que operan en favor de los beneficios de Estados Unidos en este caso, pensando como que lo más importante es como si compartiéramos intereses. Claro, y la realidad, esa es la falacia que se genera. Que son gobiernos que son funcionales a los gobiernos del norte, de los gobiernos que necesitan que nosotros estemos dependientes y como básicamente a merced de lo que ellos quieran para mantenerse, bajo como una idea de que si te portás bien, entonces te va a beneficiar eso, y si te portás mal te van a pasar factura. Pero ¿por qué no darlo vuelta? O sea, si te portás bien, acá está el litio, vemos cómo hacemos. Si te portás mal, bueno, hermano, el litio es nuestro. Nos lo quedamos. Totalmente. Se la castigada. Tal cual. Sí. ¿Qué es lo que dice Boric? ¿Qué es lo que dijo AMLO cuando nacionalizaron el litio? Lo que pasa es que acá la tenemos más complicada, porque los gobernadores del norte sacan unos buenos puchitos de... Sí, pero a la vez también pasa es un agujero enorme, ¿no? Sí. Pero ese 3% famoso que cobran de regalías las provincias, pero
las regalías quedan para la provincia. Si el Estado nacional hace la recaudación, como que la provincia también se genera esa falacia de que pierde, cuando obviamente tiene mucha más fuerza un Estado-nación para negociar con una corpo, que ahora, como vemos, encima se concentró más todavía, que un Estado provincial que encima está compitiendo con el Estado provincial de al lado, ¿no? Porque imagínate también si las provincias se juntaran, como se juntan las corpos, o si se juntaran los 3 estados del Triángulo del Litio, ¿no? Bueno, eso hubo el año pasado, cuando hicimos un newsletter de Matemundi al respecto del Triángulo del Litio, que está súper vigente. Lo podemos compartir este fin de semana. Sí, o sea, lo único que no tiene es el anuncio de nacionalización de Chile, que es de este año, pero todo lo demás está muy vigente. Y en ese newsletter, bueno, hablábamos de esto, de que hubo un encuentro bilateral entre Argentina y Chile, entre los cancilleres de Argentina y Chile, para hablar de, bueno, esto de la gestión del litio, cuando ya Boric había dicho algunos indicios de que se podría nacionalizar. Y en ese meeting hablaron de la posibilidad de hacer una cumbre presidencial entre los 3 presidentes de los países miembros del Triángulo del Litio, que por supuesto nunca sucedió, pero como que hubo alguna que otra iniciativa para, bueno, hacer una alianza del tipo, si somos 3 estados, pesamos más que si somos un solo estado. Exactamente, ver quién pone las condiciones, bueno. Pero hay una cosa, viste, también de que las potencias generan esa competencia intrapaíses y que del también sur. Y sí, como porque no les conviene, es como la alianza patronal contra los sindicatos, o sea, no te conviene que se unan. No, y así como 3 provincias van a competir entre sí, imagínate aún que el Estado-Nación argentino tomara alguna medida de algún tipo coherente. Sí. Bueno, pero tenés a los 3 estados compitiendo entre sí, es la misma lógica a otra escala. Claro. Entonces, por eso es fundamental como poder pensarlo todos juntos para ver cómo se va a negociar eso, que va a ser clave en los próximos años. Y quiero leer algún mensaje de acá, porque, por ejemplo, el Coyote, que está siempre acá viendo el programa, la verdad, es fiel, dice, saquen ese cartel que dice, no al litio fuera ambientalista, necesitamos divisas, por el cartel que veíamos en pantalla recién. Esto también es un eje del conflicto. Ese cartel está muy bien. Y tampoco, sí, o sea, bueno, pero está el debate, obviamente lo tenemos, de hecho, entonces que no explotamos nada. No, pero, o sea, bueno, hay un paréntesis, que es, el capitalismo es extractivista. Sí. Tipo, vos extraes un recurso natural, eso tiene consecuencias sobre la población que habita ese territorio nacional, y esos territorios se llaman zonas de sacrificio, que quiere decir que hay una población ahí que se chupa los costos, en el costo de vida y en el daño al ecosistema, y esa población tiene que vivir con una calidad de vida menor para que el Estado Nacional pueda extraer ese litio. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés un Estado que compensa esa baja en la calidad de vida, es una cosa, pero si vos tenés una comunidad que está hecha bolsa, que es pobre, que le chupan el agua y que de repente, como pasa en Fiambalá en Catamarca, que hablo mucho con las chicas de Fiambalá en Catamarca, que tiene una organización que se llama Fiambalá Resiste, y ellas cuentan siempre que ahí la comunidad, que además es como una comunidad de muy bajos recursos, ¿qué pasa? Era una provincia que tenía agua dulce del río y de repente ahora tienen que comprar agua embotellada de 500 mililitros a 500 pesos la botella. ¿Y qué haces con eso? No, por eso, como mínimo tenés que generar un recurso que compense claro. eso, que genere, herramientas para contrarrestar ese daño. Pero la última parte de este mensaje que dice necesitamos las divisas, tampoco se puede armar un sintagma vacío de necesitamos las divisas, como sea, ¿para qué? ¿Quién se las lleva? ¿Cuánto de esas divisas? Porque cualquier divisa, ese 3% o negociamos un 40% como otros países. Bueno, no es solamente, vamos a exprimirlo como sea, aún en la urgencia en la que estábamos, y lo que fuera, por eso es tan clave este momento, solo imaginar, el boludo de Boric, que mal te nacionalizó, mal esto lo está gestionando mejor. Y que está muy inspirado en Allende y el cobre. Sí, te atora en un tobogán, pero te gestiona esto mal que mal. Sí. Con el presidente boliviano, Arce, y Patricia Bullrich, ¿te imaginas? ¿Ir a esa negociación? No, tampoco digo me quedo re tranquila con Massa, Yo no creo que haya ninguna negociación de ese orden. Perdimos el momento. El momento tendría que haber sido el año pasado. Pero perdimos el momento. Pero igual hay una lógica del extractivismo y el antropoceno, de que uno vive, de que los estados también del sur, que además somos dependientes de la explotación de recursos naturales como para vender como materia prima, que eso es súper División Internacional del Trabajo, que es hija de la colonización,
todo el tiempo estamos en la situación de necesitamos divisas como sea. Entonces nunca hay una situación de, bueno, ahora que estamos más tranca, Claro. vamos En a algún mejorar las momento- condiciones de explotación. No, nunca existe ese momento. Entonces tenés que pensar bien cómo lo haces de entrada. Chicos, también por eso nos dieron ese crédito ridículo. Claro. O sea, no quiero decir un cliché, pero todo tiene que ver con todo. Está Sí. muy dura la mano. También por eso nos dieron ese crédito absurdo. Acá Alexis dice, Alberto llega a ir a negociar la producción de litio y se vuelve con un 2x1 empilado de acero. ¿En qué? Filadora, Varias primeras intervenciones en el chat. Muy bien. El litio es pan para hoy, hambre para Carlos. mañana, dice Mel. Mel Bienvenida. Alfonso, Mel es capa, es amiga, me ayudó mucho en cumbres diplomáticas del orden de las cubiertas en esta misma... Sí. en acuerdo esta de Escazú. Exactamente. Bueno, gracias a los que se están sumando hoy o a los que participan hoy por primera vez. También es importante escuchar y leer y compartir e intercambiar. Bueno, Viole, salió Matemundi el miércoles. Por un lado, lo de Boric ya fue tratado en el Noti, está ampliamente que hubo constituyente, ganó la derecha en Chile, Ganó se la está derecha, charlado, es todo muy desolador. y él se atoró en un tobogán. Y se atoró en un tubo. Sí. Y Lazo, Y en Lazo Ecuador, está le complicado. están por pegar un bolazo en el orto. O sea, a chequear. O sea, yo creo que a esta altura puede pasar cualquier cosa. Le dan los votos y pueden dejar de darle los votos. Pero sí hay una cosa de que es que la oposición se alió de una manera que no veíamos hacía muchos años. Digamos, la parte más centro-izquierda con los indígenas, con la izquierda. Y hay de ahí como una coalición de izquierda que están todos en contra de Lazo. A mí me preocupa un poco porque si lo vuelan a Lazo no es que se llama elecciones, sino que asume su vicepresidente y queda ese vicepresidente hasta 2025, que es cuando tocan elecciones de vuelta. Lo cual hace que yo me pregunte, ¿vale la pena la interrupción de un mandato constitucional? Sí, toda la institucionalidad se va al cuerno y como que no está, o sea, venimos de varios acontecimientos ya en América Latina que hacen que preocupen esas situaciones, aun cuando es un facho que toma unas medidas completamente antipopulares. No es ninguna novedad, lo hablamos la semana pasada, que no es ninguna novedad que Lazo no es un presidente que nosotros banquemos ni que nos interese que gobierne. Nos interesa que más o menos la democracia esté garantizada. Exacto. Y por acá lo último, ya lo dejamos a Viole, Petro en Colombia rompió el frente de gobierno, llamó a la población a presionar las calles por la reforma, de eso nos tenemos que ocupar, todavía Eso nos tenemos ocupamos. que ocupar, ya nos vamos a poner al Bueno, día. hay mucha agenda para Matemundi, ya saben que Matemundi llega cada miércoles, se pueden suscribir gratis en si están en YouTube está el link en la descripción del video, como a todos nuestros newsletters. Y si no, entran a somosmate.ar, que además de pedir morlacos, están todos nuestros contenidos y ahí pueden suscribirse fácilmente al newsletter de Viole. Yo me olvido que esto después lo vas a subir a tu canal, a Viole Weber. De golpe, sé que empezamos, yo me estaba comiendo una papita. No, pero yo después lo corto para que No se es mueva. presentable, no es presentable. Claro, Yo quedo ahí bueno, pegada, eso lo ven. sin comerla ni Eso beberla. lo ven 100 personas y es para que yo sume unas horitas para Bueno, la monetización. Después queda ese archivo ahí, una comiendo, ¿qué archivo? poniéndole papitas a Puedo- todo. Yo también estoy comiendo papitas. Bueno, Viole, gracias y quédate. Adiós. Gracias. ¿Qué decirte, amiga? Viole Weber la encuentran en todos lados como Viole Weber. Es muy sencillo realmente.